idea que todas las personas, de alguna u otra manera, aunque de manera racional podamos decir, yo no tengo ninguna herida, mi infancia pasó con toda la felicidad que yo pude haber tenido. Fue de ensueño. Fue de ensueño. A mí mis Sí. padres nunca me tocaron, nunca me dijeron nada. Todas las personas, esto dicho por muchos estudiosos en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, de la conducta humana, tenemos al menos una herida que se formó, que se gestó en la infancia. ¿Cuáles son estas heridas que se gestan en esta primera etapa de la vida de un ser humano? Es la herida del rechazo, del abandono, de la injusticia, de la traición y de la humillación. De manera genérica, las personas tenemos por default dos heridas: la herida del rechazo y la del abandono. Esta mañana voy a compartir con todos y con todas ustedes específicamente la herida del abandono. ¿De dónde surge esta herida? Los expertos, los estudiosos nos dicen que esta herida surge con el padre del sexo opuesto. Es decir, que si yo como hija sentí, creí y viví realmente una situación de abandono, la voy a vivir en mayor potencial con mi padre. Y el hombre con la madre. ¿Qué sucede? ¿A qué le llamamos herida del abandono? El abandono no solamente puede ser un abandono físico, es decir, que el padre o la madre hayan estado ausente en la crianza y en la educación de los hijos, sobre todo en esta primera etapa. Le sumaría también una etapa muy importante en la conformación de la personalidad en la adolescencia. El padre, la madre no pudieron estar o no quisieron estar, hacerse responsable de la parentalidad. O bien, hubo situaciones que no le permitieron al padre y a la madre estar presentes en la crianza de los hijos. Por ejemplo, un padre, una madre que trabaja mucho, pero mucho, que la mayoría del tiempo está fuera de su casa, el hijo, la hija va creando una herida de abandono. Ustedes me pueden decir, pero es la necesidad del papá, de la mamá, de proveer al hogar lo que se necesita. Recordemos que estamos hablando de esas cuestiones emocionales que van a edificar la personalidad de todo ser humano. Otra razón de la que también se puede abrir esa herida emocional es que padre y madre están presentes en el hogar, pero están ausentes. Es decir, no tienen ninguna comunicación, no hay un acercamiento, no hay afectividad, no hay demostración de cariños, de palabras de afecto, una intimidad emocional con los hijos. Eso también es una muestra de abandono. Puede ser también el abandono cuando un padre o una madre padece de una enfermedad y que lo imposibilita a estar cerca de ese hijo o de esa hija. Otra manera de crear esa herida de abandono, por ejemplo, es cuando el niño relaciona que mamá o papá no están cerca de él porque cree, porque siente que no es suficiente para tener esa relación con sus padres. Y esa herida se va abriendo. ¿Qué trae consigo en la vida adulta esta herida de abandono? En tanto nosotros no hacemos posible que está aquí en nuestro corazón. Las personas, el niño va creando una codependencia. Va a depender de los adultos de su vida para que constantemente le estén diciendo, Marcelo, lo has hecho muy bien.
Carlos, ¿está bien eso que hiciste o no lo hiciste? Entonces el niño trata siempre de estar a la altura de las solicitudes de los adultos de su vida. De agradar, exactamente, Carlos. Cuando el niño no cumple con esto, según los adultos, el niño entra en una constante angustia, en una constante ansiedad, porque no está cumpliendo las expectativas de los adultos de su vida. Entonces depende 100% de ese está muy bien, de esa, se me fue la palabra. Aceptación. De esa aceptación, sí. Gracias. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo podemos nosotros sanar esa herida? Una vez que ya he identificado, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo estar solo? ¿Por qué me duele la soledad? ¿Por qué me duele que las personas se alejen de mí? ¿Por qué necesito yo hacer lo imposible que sea posible para que las personas volteen a verme y que las personas me amen? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay una baja autoestima. La herida del abandono impacta en el amor propio y en la baja autoestima de la persona y lo hace codependiente. ¿Cómo sanar esta herida? En primer lugar, voy a hacer un alto en el camino y voy a observar qué es lo que hoy me está doliendo. ¿Por qué me duele la ausencia? ¿Por qué me duele que no me vean? ¿Por qué me duele que no me escuchen? ¿Por qué me duele cada vez que me voy de un lugar o que alguien se va de mí? ¿Por qué siento que mi vida se acaba? Identifico esa herida de abandono. Voy hacia mí y me pregunto también, esto que estoy pasando en este momento, ¿cómo yo lo puedo transformar a mi favor? ¿Es realmente cierto que yo soy una persona que vive solo? Porque también el que vive o experimenta la herida del abandono cree que no puede vivir solo. Porque le hicieron creer que no era suficiente y entonces no puede identificar lo grandioso, el gran potencial que existe dentro de él para poder vivir la vida por sí mismo. En sí, la clave aquí está en que en ti, en mí, en todas las personas que en este momento me están escuchando, ya desde un modo adulto, desde una visión adulta, volteas a ver a ese niño interior herido que tiene la herida del abandono, lo observas y con mucha gratitud también darle gracias a ese niño por lo que hizo por ti en esas etapas de tu vida. Porque siendo niño, teniendo lo que tenía, te sacó adelante, te llevó a sobrevivir, pero ahora tú, desde el lugar del adulto, vas a tomar a ese niño y te vas a encargar, vas a ser el responsable de amarlo, de cuidarlo, de respetarlo, de darle el lugar que le corresponde en tu vida. Esas son las maneras de cómo podemos nosotros sanar la herida del abandono. De curarle la herida al niño que fuimos, pues. Así es, Carlos. Algo así como un encuentro con nuestro niño. Totalmente. Sí. Todos tenemos, y cuando yo hablo de niño interior herido, son esas creencias, esos pensamientos, esos traumas que quedaron en nuestro inconsciente. Sí. Hablando ya desde un modo de la neurociencia, vamos a identificar que el 85% aproximadamente, según los estudios que se han realizado, pertenecen a la parte del inconsciente y sí. Solamente el 15% a la parte consciente, a todo aquello no nos acordamos o probablemente no sabemos que eso pasó, pues. El cuerpo, hay algo, fíjate bien, Carlos, podemos olvidar todo aquello que nos dolió. Podemos olvidar las palabras, podemos olvidar los golpes, pero en esa parte inconsciente siempre va a estar ahí algo guardadito. Ahora, puede ser que en terapia lo sanes o no lo sanes porque está muy guardado, pero hay una parte de nosotros que siempre lo va a recordar y eso es el cuerpo. El cuerpo sí. No miente. El cuerpo te dice, hay algo ahí que tienes pendiente. Cuando algo del exterior viene, toca a la puerta de tu corazón, te dice, algo está pendiente. En este caso, la herida del abandono nos dice, a ver, ¿por qué estás dependiendo?
¿Por qué dependes de que los demás te estén aceptando, de que los demás te estén diciendo que las cosas están bien? ¿Dónde está el amor propio hacia ti? ¿Dónde está tu autoestima? Oye, coach, bueno, nos llega aquí un comentario, tema, pregunta, Gracias. pero no sé qué tanto lo podamos abordar aquí en el tiempo que nos queda. Yo creo que es para un seguimiento, una continuación a este gran tema, porque nos dicen, si los niños crecieron con mamá y abuela, siempre cuidados, se genera una herida en los niños por falta del padre, preguntan. ¿Y cuáles son los comportamientos característicos de esa ausencia? ¿Cómo se manifiesta? No sé si puedes adelantar algo o lo dejamos. Una excelente pregunta. Para el próximo miércoles. Una excelente pregunta que es muy profunda. Claro que sí se puede marcar esa herida de abandono. Al inicio de esta charla comenté que puede ser el abandono físico porque no está la persona presente, o puede ser que esté presente pero también esté ausente. Abandonamos, fíjense, también a nuestros hijos cuando nosotros no le ponemos límites sanos. Toda persona necesita de afecto, necesita de pertenecer y de estructura. Y cuando nosotros en nuestra primera infancia no tenemos estructura, no hay un padre, una madre, un abuelo, un tío, un docente en una escuela que nos dirija y que nos ponga esos límites sanos. Y no estoy hablando de castigos, porque eso es violencia. Sí. Ya lo hemos hablado aquí en la cabina. No estoy hablando de castigos. Sí. Establecer límites sanos, incluso cuando corre el riesgo un niño. Eso a un niño, sentir que tiene estructura, que hay límites sanos, le da seguridad. Por eso ahorita hablábamos de que la persona que tiene la herida del abandono va a tener una baja autoestima, va a ser inseguro y poco amor propio. Pero si les parece, contestamos esta pregunta el próximo miércoles. Muchas gracias, coach. Carla Zulema Ríos, Consciente tu Mente, los miércoles aquí con nosotros a esta hora, ¿verdad? 8:30 más o menos inicia su participación. Vamos a hacer una pausa, permítanos un momento, ya regresamos. Manténgase informado y en sintonía. Regresamos en un momento a Expreso 24/7. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información, quienes tienen un compromiso histórico con la verdad y con nuestra comunidad. Periódico Expreso, tan solo 10 pesos el ejemplar. Sé parte de la vinculación multiplataforma del líder de información del noroeste de México. Expreso, somos todos. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información, quienes tienen un compromiso histórico con la verdad y con nuestra comunidad. Periódico Expreso.